Vamos a continuar con las características microscópicas del sistema urinario. Ahora vamos a ver cómo están conformadas las vías urinarias. Como podemos ver en esta sección parcial del riñón, luego de formada la orina, es enviada por los túbulos colectores a la papila renal y desemboca en los cálices menores. Los cálices menores se unen conformando los cálices mayores y la unión de los cálices mayores a nivel del ilio en esta dilatación va a formar lo que se conoce como pelvis renal, que se va a continuar con el uréter para transmitir la orina hacia la vejiga. Como característica podemos decir que toda la vía urinaria presenta un epitelio de revestimiento de tipo mucoso transicional, rodeada de capa muscular y de serosa en su superficie externa, excepto a nivel de la uretra, donde el epitelio sufre variaciones. Los uréteres son estructuras tubulares huecas que miden entre 25 a 30 centímetros de longitud y, como dijimos, van a transportar la orina formada en el riñón hacia la vejiga. Los uréteres están conformadas por un revestimiento mucoso de tipo transicional y tiene una capa muscular organizada en tres sectores: una longitudinal interno, circular media y longitudinal externo, y está rodeada de serosa. La misma va a desembocar en la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un saco de tipo muscular liso que va a contener la orina. El uréter va a desembocar en forma oblicua, donde va a formar con el uréter contralateral y la salida de la uretra una estructura que se denomina trígono. El tejido muscular en la vejiga urinaria se dispone de forma irregular y está conformado por músculo de tipo liso, excepto en las regiones de los esfínteres. La uretra masculina es más larga que la uretra femenina. La uretra masculina mide entre 20 y 25 centímetros y tiene diferentes porciones, ya que tiene que atravesar la próstata, donde recibe a los conductos eyaculadores y las producciones prostáticas, y a partir de acá ya esta vía uretral va a eliminar la orina y además va a ser el canal de eyaculación. Tiene que atravesar esta región que es membranosa y luego se transforma en la uretra esponjosa que acompaña al pene. En la mujer la uretra es más corta, mide 4 o 5 centímetros y tiene que atravesar el piso del perineo. Observemos esta imagen microscópica de la región de la papila renal, que vemos esta estructura que corresponde a el vértice de la pirámide renal, de la parte medular, donde tenemos la desembocadura de los túbulos colectores. Encontramos este epitelio que es cúbico con los núcleos redondeados y van a desembocar la orina en esta región de los cálices menores, y podemos observar que el epitelio es totalmente diferente. Es un epitelio en múltiples capas donde asienta el mismo en una membrana basal y por debajo tiene un tejido conectivo laxo vascularizado. Como podemos apreciar, la mucosa de la vía urinaria está recubierta por un epitelio en múltiples capas que se denomina epitelio de transición. ¿Varía el espesor? Sí, varía el espesor. A nivel de los cálices y la pelvis tenemos un espesor de 2 a 3 capas celulares. En cambio, en la vejiga poseen de 6 a 8 capas,
siempre asienta sobre una membrana basal y por debajo vamos a tener un tejido conectivo vascularizado. Acá podemos observar algunas estructuras vasculares. Las células que lo acompañan van a ser algunas células escasas inflamatorias y además los fibroblastos, que son los que sintetizan el colágeno y parte de la membrana basal. Observemos las características microscópicas del epitelio de superficie. Este epitelio de transición tiene como característica múltiples capas, siendo la capa basal más pequeña en cuanto al tamaño celular, con unas células cuboidales. Una zona donde las células tienen un tamaño intermedio y las superficiales son células que son más grandes y que pueden tener uno o varios núcleos y generalmente ocupan el espesor de una o dos células basales, por eso se denominan células en paraguas. Este epitelio de transición es el que tiene las características de estar dispuesto así en múltiples capas en un estado de relajación, y cuando está distendido por el contenido de la orina, las capas disminuyen, o sea, el espesor de las capas disminuye, quedando dos o tres capas en forma habitual cuando tiene mucho contenido de orina, sobre todo a nivel de la vejiga. Este tipo de epitelio forma una barrera impermeable para el contenido que está transitando por su interior, que es la orina, evitando así las filtraciones hacia el intersticio. Esta es una imagen teñida con hematoxilina eosina correspondiente a un fragmento de un cáliz menor, donde podemos observar este epitelio ubicado tapizando la superficie interna de esta estructura, compuesta por múltiples capas, entonces es estratificado y tiene como característica que las células basales son más chiquitas, hay unas células intermedias y las superficiales son más grandes, incluso acá señalado con la flecha vemos una que es de tipo binucleada. Debajo del mismo vamos a encontrar la membrana basal que no se observa en esta tinción. Requeriríamos de una tinción especial de técnica de Paz, una técnica de plata, para observar bien la membrana basal. Por debajo vamos a encontrar el corion con las estructuras vasculares que le van a dar el aporte nutricio y el oxígeno a este epitelio, y vamos a encontrar además algunas células musculares. Como podemos apreciar en esta imagen, hay estas células que son bastante grandes, con citoplasma claro y núcleo desplazado, que corresponden a células adiposas. Recuerden que los lípidos se degradan durante el proceso de la técnica histológica, porque se degrada con el alcohol. Entonces quedan como espacios vacíos dentro del citoplasma de estas células. Acá apreciamos un corte de mucosa de pelvis renal, donde podemos ver el epitelio de revestimiento transicional o urotelial, con estas características típicas del epitelio de transición, que asientan sobre la membrana basal, y por debajo tenemos la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, vascularizado. Acá también apreciamos un folículo linfoide con algunos linfocitos dispersos. Como característica, este tipo de estructura va a contener una capa delgada de tejido muscular liso, que va a acompañar a la distensión del órgano y luego a la contracción. Por fuera de la capa muscular vamos a tener característicamente a la serosa. Muy bien, continuamos con nuestras vías urinarias y vamos a llegar al uréter. Acá estamos observando una sección transversal del uréter y tiene como característica esta luz de tipo estrellada y que está tapizada por el epitelio característico de transición en múltiples capas. Este epitelio estratificado, acuérdense que tiene en la superficie estas células, que son células en paraguas, que son células más grandes que el resto de las anteriores.
podemos observar la membrana basal, la lámina propia un poco más densa y rodeando a la estructura central de la mucosa, vamos a observar el tejido muscular liso característico, con su citoplasma eosinófilo y sus núcleos alargados. Vamos a encontrar también, estas son estructuras vasculares con eritrocitos en su interior, y más afuera podemos apreciar lo que corresponde al tejido adiposo que rodea al uréter con la serosa. ¿Qué deben recordar de uréter? Bueno, es un órgano tubular, presenta microscópicamente una luz estrellada con tres capas. La capa mucosa recubierta de epitelio urotelial o transicional. La capa muscular lisa, que primero está organizada en dos capas, pero luego en tres, con una capa longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, y una capa externa adventicia, formada por tejido colágeno, adiposo y vasos sanguíneos. ¿Cómo diferencio yo este uréter de, por ejemplo, la luz esofágica? Bueno, es fácil, porque a nivel de la mucosa no voy a observar muscular de la mucosae. Entonces, esa es una forma de poder separar microscópicamente la imagen histológica de un uréter de un esófago. Aparte, el tipo de epitelio de revestimiento. Acuérdense que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, en cambio el uréter tiene este epitelio de tipo urotelial o transicional. Acá podemos apreciar en este esquema cómo actúa en conjunto el epitelio de transición con la capa muscular en el estado relajado. Fíjense cómo está plegada la mucosa hacia adentro, y cuando está llena de orina o distendida, vamos a ver cómo hay un achatamiento y un desplazamiento de las células hacia los costados. Apreciemos este corte histológico de la vejiga. La vejiga la podemos tomar como una bolsa o un saco tapizado por mucosa de tipo uterial, y en su pared vamos a encontrar el músculo liso. En esta imagen podemos observar cómo la mucosa está representada por estas estructuras epiteliales que forman pliegues hacia la luz. Entonces, en este momento vamos a ver a la vejiga que está relajada y no está distendida por el contenido urinario. Acá tenemos la lámina propia con el conectivo laxo y las células musculares de tipo lisa, que se disponen en fascículos. Por afuera vamos a encontrar la serosa que recubre a la vejiga. Y cuando la vejiga está llena de orina, vamos a ver cómo la misma se encuentra distendida, se pierden los pliegues normales de la mucosa y el músculo también está estirado. Acá podemos apreciar a gran aumento el epitelio típico de transición tenido con hematoxilina eosina en un estado relajado, la imagen de la izquierda, y en un estado contraída, la imagen de la derecha. Entonces acá podemos observar los pliegues mucosos con nuestras células de superficie, que son las estrellas de este tipo de epitelio, que son las células en paraguas, umbrella. Vamos a ver que son células amplias con un núcleo más o menos hipercromático, que ocupa el espesor de 2 células. La misma asienta sobre este corión más o menos laxo. Cuando está distendido hay un reordenamiento de las células y queda aplanado, porque está distendido por el contenido de la orina. Por debajo vamos a encontrar la lámina propia con la presencia de elementos linfoides y las células que fabrican la misma, que corresponden a los fibroblastos. El contenido de la orina almacenado en la vejiga es evacuado cuando se relaja un esfínter ubicado en la parte inferior de la vejiga, y de ahí en más la uretra sigue un recorrido diferente en el hombre que en la mujer. Acuérdense que la uretra masculina tenía una porción que es intraprostática
tiene que atravesar una porción membranosa y luego se transforma en la uretra peniana. En este recorrido va cambiando el epitelio de revestimiento de la mucosa. La mujer tiene un recorrido más corto, una uretra más corta, también tiene un esfínter que es voluntario y en su recorrido el epitelio cambia recién en esta región. Para recordar entonces, la uretra masculina tiene una región que corresponde a la uretra prostática, atraviesa la próstata y en ella se abren los conductos eyaculadores y las glándulas prostáticas. Una porción membranosa que atraviesa el diafragma urogenital y está rodeado por el músculo esfínter externo de la uretra, que es voluntario, y la uretra esponjosa o peniana, que recorre el cuerpo esponjoso del pene y se abre en el glande donde se encuentra el meato uretral. En el extremo posterior de la uretra esponjosa desembocan los conductos de las glándulas vulvouretrales, que son las glándulas de Cooper. La uretra masculina, como ya les dije, tiene diferentes porciones. En la porción que atraviesa la próstata y donde recibe a los conductos eyaculatorios, vamos a tener un epitelio que es de tipo transicional o urotelial. Luego se continúa con playas de epitelio pseudo estratificado, sobre todo en la porción membranosa, y luego se continúa con un epitelio plano de tipo estratificado cuando ingresa en la porción esponjosa del pene. Este epitelio de superficie asienta sobre una membrana basal y subyacente al mismo encontramos la lámina propia, compuesta por un tejido conectivo laxo con los capilares que le van a dar el aporte nutricio a estas células epiteliales. Por fuera vamos a encontrar, rodeando a la lámina propia, la capa muscular, que es de tipo liso, excepto en la región de los esfínteres, donde es un epitelio de tipo muscular estriado de tipo voluntario, que va a permitir la micción. Acá tenemos una imagen histológica teñida con hematoxilina y eosina, donde encontramos un epitelio pseudo estratificado. Fíjense cómo este epitelio tiene múltiples núcleos a diferentes alturas. Asienta sobre una membrana basal y encontramos el corion con los elementos que la componen. Por ejemplo, acá podemos encontrar algunos vasitos con eritrocitos y encontramos algunas células de tipo linfoide y además algunos fibroblastos, que son los que sirven para la síntesis del tejido colágeno. En la imagen inferior vamos a ver un epitelio estratificado de tipo pavimentoso no queratinizado. Este es el epitelio que vamos a encontrar adentro de la uretra peniana. Fíjense que es estratificado, está organizado en múltiples capas. En la zona basal de 2 o 3 capas de hileras de células en esta capa, y luego las células van madurando hacia la superficie. La membrana basal que lo separa de este tejido conectivo, que es de tipo denso, con la presencia de algunas células inflamatorias. La uretra femenina tiene en su superficie un epitelio de transición al comienzo, luego este epitelio se hace plano estratificado y termina siendo pseudo estratificado con presencia de unas glándulas que se denominan de Litre. Asienta sobre un tejido conectivo laxo con capilares que le van a dar el aporte nutricio al mismo. Por fuera de esta capa mucosa vamos a encontrar la capa muscular con células adiposas a veces, y esta capa muscular es tipo lisa, excepto en la región de los esfínteres, donde es de tipo muscular estriado, de tipo esquelético voluntario, que va a permitir la micción. Acá tenemos un corte histológico de la uretra femenina, donde podemos observar el epitelio de superficie que tiene con estas áreas que corresponden a las glándulas de Litre, donde podemos ver este epitelio que es de tipo pseudo estratificado.
Por fuera vemos la lámina propia y la capa muscular.